Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos al Curso Nacional de Soporte Vital en Trauma y Emergencias. Habla la licenciada Yesenia Venancio Cervantes. Es un gusto encontrarme con ustedes. Vamos a desarrollar la primera parte acerca de este curso nacional y muy contenta pues de brindar estos conocimientos, de compartir quizás con ustedes algunas dudas, resolverlas en el transcurso de la reunión o al finalizar, la pueden hacer escribiéndola en el chat. También vamos a tener la oportunidad de conocer la última actualización de la AJA acerca de de una de las emergencias que se presentan a nivel mundial, como son una persona en paro cardiorrespiratorio. Vamos a comenzar con la primera parte. Voy a presentarles el temario. El temario consiste en una pequeña introducción acerca del tema. Vamos a tocar como segundo punto la cadena de supervivencia, que seguramente muchos de ustedes la conocen o de repente conocieron la cadena de supervivencia del año 2015, ¿no? Ahora vamos a conocer la actualizada. En tercer punto, el paro cardiorrespiratorio. En cuarto lugar, el soporte vital básico, que muchos lo conocen como la reanimación cardiopulmonar básica, ¿no? Según sus siglas en inglés también, se le puede denominar como el BLS. Tenemos como quinto punto el soporte vital cardiopulmonar avanzado, o el RCP avanzado, también es conocido por sus siglas en inglés. Sexto punto, a manejo de shock trauma. Número 7, vamos a hablar acerca del apoyo vital avanzado en trauma, lo que es conocido como la ATLS. Todos estos puntos son muy interesantes y complementan el curso nacional que estamos presentando a continuación. Bien, vamos a comenzar. Espero que puedan participar cuando se les invite y también que puedan tener sus audios desactivados cuando estamos de repente en la ponencia, ¿sí? Para evitar interrupciones. Toda la presentación que le voy a realizar va a ser brindada a ustedes a través de sus correos. Entonces, no tenemos en cada presentación, en cada slide, van a tener ustedes esta presentación, entonces no se preocupen de repente por ahí hacer apuntes de lo que vamos agregando en el transcurso de la sesión. Muy buenas tardes, Ariana. Buenas tardes con todos. Vamos a comenzar con esta pequeña introducción acerca de Peter Safar. Quizás no todos hemos conocido a este personaje que ha sido un médico, un profesional de la salud, pues de los años 1900. Este médico es de la especialidad de anestesiología y también de cirugía. ¿Y por qué lo mencionamos? Pues este personaje es conocido como el padre de la moderna reanimación, ya que fue considerado el primer médico intensivista que inventó la reanimación cardiopulmonar, el RCP que nosotros conocemos. Se le considera el pionero entonces en el desarrollo de los servicios médicos. Y él instaló la primera unidad de cuidados intensivos, la famosa SUSIS, que ahora la hemos visto que se ha necesitado mucho en esta primera ola, segunda ola de la pandemia, ¿no? Y él instaló la primera UCI en Estados Unidos. ¿Y por qué nos hacemos esta pregunta, no? ¿Será el hombre que ha salvado más vidas? Pues
es su interés por hacer la reanimación cardiopulmonar, que no solamente se aplique en un ambiente hospitalario, sino él la quería llevar más allá. Quería que se aplique este soporte de vida fuera del hospital, en la comunidad, porque una persona puede sufrir una emergencia en cualquier momento, en cualquier situación durante el día. Se intensificó su estudio, su interés acerca de la reanimación cardiopulmonar fuera del hospital, después que le ocurre un antecedente personal, ¿no? Él comentó que la muerte de su hija pequeña, que falleció mientras él se encontraba dando un congreso, su hija que padecía de asma murió de un paro cardíaco durante el ataque de esta enfermedad y falleció a la edad de los 12 años. Es decir, él con este suceso personal lamentable se convenció que la respuesta de una emergencia médica no podía ser solo responsabilidad del personal sanitario, porque no nos vamos a encontrar siempre en esta situación de emergencia, ¿no? En estos minutos que pueden ser vitales para salvar la vida de una víctima, sino también recalcó la importancia de capacitar, de enseñar a otras personas, ¿no?, la reanimación cardiopulmonar, por lo menos básica, para así poder quizás evitar o quizás disminuir solamente las muertes a causa de que no se ha dado un soporte vital de forma oportuna, ¿no? Esto lo hemos visto, pues, en nuestra realidad, ¿no? Vemos muchas noticias que suceden, pues, varias muertes súbitas, que pueden suceder, no sé, en un ambiente social, ¿no? Un ambiente recreativo, muchas personas están de repente en la playa, en la piscina, pueden encontrarse quizás en un centro comercial, ¿no? O en la casa, y pueden sufrir súbitamente una parada cardíaca. Entonces, ¿qué hacer en ese momento si nosotros no nos encontramos? Pero si es nuestro ser querido, un amigo o simplemente una víctima más, y si nosotros podemos tener la herramienta de brindar esta orientación de tal manera que disminuir las muertes, pues él consideró muy importante, y es por eso que es un médico que ha tenido bastante aporte para nosotros con respecto a este tema. Además, quiero mencionar acerca de esta asociación estadounidense del corazón, ¿no? La AHA, la American Heart Association, ¿no? Sus iniciales, AHA, es muy conocido a nivel hospitalario, a nivel clínico, profesionales de la salud, ya que esta asociación brinda las guías para la reanimación cardiopulmonar. Estas guías que vamos a conocer el día de hoy son del 2020, que incluye temas relacionados con soporte vital de adultos, de niños, de neonatos. También incluye la ciencia de la educación para la reanimación, los sistemas de atención sanitaria, pues se ha demostrado que los profesionales encargados de la reanimación, el personal de salud, tiene que estar en constante actualización y tienen que estar instruidos de acuerdo a las guías, actualizaciones de la AHA, que centren su atención en la reanimación y sobre todo en las recomendaciones más importantes, ¿no?, y más actuales, y que se sustentan, pues, con fundamento científico. En la actualidad, este manual, esta guía de reanimación cardiopulmonar, es la que utilizamos la versión del año 2020, ya que cada 5 años, ¿no?, se produce una reunión en la cual actualizan la información. Entonces, la última fue la del 2020, ¿no? Y
una antes de esta fue 2015. Entonces quiere decir que en el 2025 vamos a tener una nueva guía, una nueva actualización acerca de la reanimación cardiopulmonar. Vamos a conocer entonces este algoritmo y lo más importante que podemos rescatar y sobre todo que vamos a resaltar ahora en primer lugar es acerca de las cadenas de supervivencia, ¿sí? Quizás muchos hemos escuchado acerca de activa la cadena de supervivencia, ¿no? O comencemos con la cadena de oro también, se la ha escuchado. ¿Y por qué se le denomina pues cadena de supervivencia, no? ¿Por qué se encuentra dentro de las guías de la AJA, ¿no? ¿Por qué se actualizan constantemente? Esto debido a que la cadena de supervivencia actúa ante situaciones de vida o muerte, ¿no? Ejemplo, una persona en parada cardíaca. Y esto es importante porque actualmente hay un alto porcentaje de personas que fallecen de muerte súbita. Y según las estadísticas nos dicen que en este siglo todavía hay un mínimo porcentaje que logra sobrevivir, por ejemplo, un 10%, ¿no? Teniendo ahora todos los avances, teniendo los insumos, los elementos, las actualizaciones, pero que quizás se están concentrando solamente en un nivel hospitalario, en el personal de salud, pero nos estamos olvidando de capacitar a alguien más, a un ciudadano común, para que pueda activar esta cadena de supervivencia en el momento exacto, ¿no? Reconocer una víctima y activar esa cadena de supervivencia para llamar a este profesional de la salud capacitado y pueda salvar la vida de la persona. En la mayoría de los casos, esos accidentes, estas muertes súbitas se pueden producir en el hogar. De repente una persona se encuentra sola, o si afortunadamente se encuentra con alguien, pues sería lo ideal que esta persona que está a su alrededor sepa cómo actuar. Conozca el primer eslabón de esta cadena, porque cuando hablamos de cadena estamos hablando de eslabones, ¿verdad? Y todos los eslabones en conjunto son importantes para que esta cadena pues esté sostenida, esté firme. No sirve si nos saltamos una cadena, perdón, un eslabón del otro. No hay un eslabón más débil y el otro más fuerte. Todos en su conjunto son fuertes y son importantes para la supervivencia de una víctima. Entonces, como les dije, esta cadena de supervivencia fue propuesta por la AJA y ya desde el año 1991 funciona. Se creó y ha ido evolucionando pues, hasta estos días, ¿no? Nos encontramos ya en el 2022 y tenemos pues la última actualización del año 2020. Antes de conocer cada eslabón, ¿no? Como ustedes ya los estarán viendo, quizás están preguntando qué significará cada uno de estos eslabones, ¿no? ¿Cuántos eslabones están observando en este momento? Algunos de ustedes conocieron quizás más o menos, pueden ir escribiendo, ¿no? De repente se quedaron, solamente conocieron 4 o conocieron más eslabones, ¿no? De repente nos quieren actualizar. A ver, algún comentario lo pueden poner en el chat, ¿sí? Entonces, ¿qué es la cadena de supervivencia? Es un conjunto de acciones dirigidas a salvar la vida de las personas que se encuentran en parada cardiorrespiratoria. Todos estos eslabones son fuertes. Una persona entrenada puede llevar a cabo esta cadena, desarrollar eslabón por eslabón. Pero esta capacitación tiene que haber sido recibida por un especialista en la salud. Cada minuto de retraso a la hora de ponerla en marcha
disminuye la posibilidad de que la persona sobreviva hasta en un 10%. Entonces, veamos la importancia de lo que les estoy diciendo. Así sea un minuto que demore en activar esta cadena de supervivencia, estoy disminuyendo en un 10% que esta persona viva. ¿Se dan cuenta? Si pasan 2, 3 minutos, si pasan 5 minutos, disminuía 50% de la vida de esta persona. Entonces, esa es la importancia y nos llama la conciencia, ¿verdad? Nosotros como personal de salud, estar capacitados y ser responsables y reconocer a una víctima y activar esa cadena de supervivencia. Bien, entonces ya les mencioné esos aspectos básicos. Vamos a conocer, es el momento de mencionar a los 6 eslabones, ¿verdad? Son 6 eslabones de esta cadena de supervivencia. Estamos en un ambiente extrahospitalario. ¿Qué quiere decir? Tenemos una víctima caminando en la calle, ¿verdad? Estamos muy fuera de un centro de repente de salud. Es una persona que está de repente yendo al banco, yendo a hacer sus compras, ¿no? Entonces, el primer eslabón, como está aquí, a ver, voy a señalar con el mouse. El primer eslabón, ¿qué imagen vemos? Esa imagen me resume en el mensaje. Es una llamada, ¿no? El primer eslabón se denomina y pido ayuda. Ese es el primer eslabón. Este primer eslabón consiste en la evaluación rápida de la situación. ¿Qué quiere decir? Consiste en que yo identifique a una víctima. Si yo estoy caminando junto con otras personas, si veo que alguien se desvanece súbitamente, estoy viendo una víctima, estoy identificando a una víctima. Entonces, lo primero es reconocer la víctima y activar la respuesta a emergencias, pedir ayuda. ¿Y por qué está ese teléfono? Porque los profesionales de la salud pues tienen un número, podemos tener a la mano 2 números también, que se nos tiene que grabar, que lo tenemos que siempre recordar, para llamar al personal de salud capacitado y pueda venir donde yo me encuentre con la víctima, ¿verdad? Ya que todos tenemos un teléfono móvil a la mano, ¿no? Por eso es que lo está incluyendo en la cadena de supervivencia. Esta herramienta la tenemos disponible. Si no, de repente en ese momento no lo puedo usar yo, una persona que está a mi costado lo puede hacer. Porque es muy común tener un equipo móvil para pedir ayuda al profesional de la salud. ¿A qué número nos estamos refiriendo? Hasta 2 números podemos tener en mente como primera opción para llamar. A ver, ¿alguno de ustedes sabe a qué número llamar? Si ustedes se encuentran saliendo de su guardia, van a casa y ven a su papá, a su mamá, a un amigo, a su esposo, a su hijo, inconsciente, solo, no sabemos desde cuándo está así en ese estado, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? ¿A qué número llamarían? A ver, ¿se han puesto a pensar? A ver, vamos a ver las respuestas. Muy bien, Valentino, el 116 es una opción. ¿Y quién es el 116? ¿Quién vendría con el 116? Otros pueden seguir participando poniendo en el chat. Muy bien, Valentino. Él reconoce como un número para llamar ante estas situaciones de emergencia a los bomberos, que es el 116. Y la primera opción, por ejemplo, yo llamaría en primer lugar, ya que no la han puesto en el chat, en primer lugar llamaría al 106, ¿verdad? Que es el sistema de atención móvil de urgencias del Ministerio de Salud, ¿no? Lo han escuchado muchos. Es el famoso SAMU.
¿verdad? El SAMU está con el número 106. Podemos marcar también el 116, que sería el de los bomberos, ¿no? Entonces tenemos que activar nuestra cadena de supervivencia llamando, ¿no? Utilizamos el móvil y llamamos. Y si yo no lo puedo hacer, pero tengo una persona a mi costado o tengo a varias, ¿cuál es la recomendación? Decirle a la persona, señalarla, ¿no? Tú, de repente si la conozco, tú, Juanito, marca al 106. Tú, Marita, llama al 106. Yo, como soy el personal capacitado, estoy con mayor conocimiento, tengo que tener tranquilidad y reconocer cómo activo esta cadena de supervivencia, designo quién va a hacer la llamada, mientras que yo de repente estoy evaluando a la víctima. ¿Sí? Ese es el primer eslabón y es muy importante. Es muy importante reconocer si esta víctima no respira, si no responde. Si no respira, no responde, es una persona que está en una parada cardiorrespiratoria. Eso hay que tenerlo muy claro. No respira, no responde, persona con parada cardiorrespiratoria. Y pasamos al siguiente eslabón. Ya activé mi cadena de supervivencia, ya llamé a mi 106. Pasa al siguiente eslabón. Se denomina RCP de calidad. Este RCP, esta reanimación cardiopulmonar o este soporte básico vital, que también se le conoce como BLS, habíamos mencionado, pues tiene como objetivo prolongar el tiempo de resucitación, aumentar la probabilidad de supervivencia luego de esta parada cardiorrespiratoria. Se trata de realizar compresiones torácicas, por eso tenemos mis manitos, porque las manos son las que yo voy a colocar en el tórax de la persona para hacer mis compresiones, ¿no? Y también ayudar con ventilaciones, ¿no? Es un ciclo de comprimir y ventilar. Y todo lo puedo hacer yo, no necesito hasta ahorita ninguna herramienta adicional más que mis conocimientos acerca de la forma adecuada de hacer una compresión torácica, acerca del conocimiento de hacer una correcta ventilación para revertir esta situación e intentar que el oxígeno llegue tanto al cerebro como al resto de los órganos. ¿Por qué siempre nos preocupamos por el cerebro en primer lugar? Porque está arriba, porque es el primerito. Sino porque este órgano es el más sensible, el más afectado ante la ausencia del oxígeno. ¿Y qué pasa si en el cerebro no hay oxígeno? Si mis células se van destruyendo, esta persona pues va a quedar con una secuela pues neurológica que aumenta su complejidad conforme pasan los minutos en los cuales yo no le doy asistencia adecuada, ¿no? No le doy un RCP de alta calidad. Y fíjense bien, ¿no? No me dice solamente RCP, me menciona que tiene que ser de calidad. Y para que sea de calidad tengo que conocer cuál es la profundidad de una compresión, cuál es la posición correcta de mi mano en el tórax de la víctima, cuántas compresiones debo hacer, cuándo debo parar. A eso se refiere con RCP de calidad. Entonces yo voy a conocer esta técnica y el día de hoy me voy a encargar de que todos ustedes la perfeccionen, porque estoy segura que la conocen. O si por allí ya les ha tocado la experiencia de hacer una reanimación cardiopulmonar en un paciente, pues la vamos a refrescar, la vamos a recordar. Una vez que realizamos el segundo eslabón, ya llegó mi ayuda, voy a pasar al tercer eslabón, que es la desfibrilación. Pero para pasar este eslabón, yo ya necesité al personal de salud. Ya llegó un
equipo. Yo no puedo pasar a este eslabón si no llega mi respuesta sanitaria, ¿no? Lamentablemente, de repente nos quedaremos mucho hasta el segundo, esperando hasta que venga el personal de salud, hasta que venga mi ambulancia. Imagínense en una comunidad alejada, hasta que venga mi ambulancia, yo estoy en mi centro de salud, soy la única enfermera en ese puesto. Muchos de nosotros que hemos trabajado en las zonas rurales, en provincias, pues no tenemos de repente un desfibrilador a la mano. No tenemos ni hasta ambulancia para hacer un traslado. Tenemos que esperar de repente a que llegue, ¿no? La ambulancia de la microred más cercana, ¿no? O mientras estamos de repente trasladando a nuestra víctima en un taxi, en un colectivo, en lo que tengamos, porque en ese momento es una emergencia, ¿no? Seguimos haciendo esas compresiones porque estoy en búsqueda de mi desfibrilador. Esto ya es un equipo, ¿no? Conocido como el dispositivo automático. Vamos a conocer cómo se utiliza este DEA, el famoso DEA. Una vez que va a llegar el personal con el DEA, se va a desfibrilar, vamos a pasar al cuarto eslabón, que consiste en el soporte vital avanzado. Y esto se realiza pues con el equipo de salud que ha llegado, ¿verdad? Es un equipo conformado pues por el médico, el enfermero, el personal de repente técnico, o también hay un paramédico. El soporte vital avanzado se realiza con un equipo de salud, no lo realiza una sola persona. Y se va implementando este soporte vital avanzado apenas llega la ambulancia y se procede a trasladar a la persona. Y dentro de la ambulancia se está realizando ese soporte vital avanzado. Seguimos atendiendo porque queremos sacar, pues, recuperar a esta víctima. Pasamos al quinto eslabón. Una vez que se dio el soporte vital avanzado con éxito, se llegó de repente al hospital, a ese hospital 1-2, a ese hospital 1-3, que es el más cercano de mi provincia, de mi comunidad, y voy a realizar los cuidados post-paro cardíaco. Este es un eslabón también muy importante, quizás no lo conocemos mucho o nos hemos quedado siempre en el cuarto eslabón, ¿no? Yo me quedé en que se hace un soporte avanzado y hasta ahí nomás me acuerdo, pero esta persona ya sobrevivir. Tengo que seguir avanzando y tengo que asegurarme que esta persona reciba los cuidados post-paro cardíaco, porque es una persona que puede volver a pasar una parada cardíaca en cualquier momento. En este momento, esta persona puede ser ingresada a una unidad de shock trauma para brindar sus cuidados post-paro cardíaco. Posteriormente, si es una persona que necesita intervención quirúrgica, pues puede pasar a sala de operaciones. Si es una persona que necesita no una intervención quirúrgica, puede pasar de repente a una sala de hemodinamia o a una sala de cuidados intensivos, donde se asegura un monitoreo estricto, procedimientos especializados por personal capacitado, especializado en áreas críticas, para que brinden este cuidado post-paro cardíaco. Porque acá ya vamos a identificar qué causó este paro cardíaco. Quiero saber qué es lo que causó. Voy entonces a actuar, voy a tratar de aliviar esta causa para que esta persona no vuelva a sufrir una parada cardíaca y pueda estabilizar, ¿verdad? Estabilizar sus funciones vitales y poder recuperarse, ¿no? Sobrevivir. Finalmente, tenemos a un sexto eslabón que se los presento, que es el nuevo, el agregado, el que se unió según la última actualización, como es el eslabón de la recuperación, ¿verdad? Vamos a conocer también, pues, ¿qué me dice acerca de este eslabón, no? Todo quedará en un ambiente hospitalario, hasta ahí, o me aseguraré de que esta persona también reciba quizás un soporte terapéutico físico, una terapia respiratoria para que tenga mejor calidad de vida, un soporte emocional. ¿Cuán importante es la salud mental en estos tiempos?
Y no solamente la salud física. En esta coyuntura, en este contexto de pandemia, muchos de nosotros, personal de salud, hemos perdido familiares, amigos, conocidos. Y hemos visto pues que además de afectar el COVID nuestra salud física, también afecta nuestra salud mental. Me puede generar síntomas de enfermedades mentales como ansiedad, depresión, estrés. Imagínense a una persona, una víctima de una parada cardiorrespiratoria que sale de UCI. Todo el estrés en el cual ha estado sometido muchos días para poder salir de este servicio, luego pasar a una unidad de hospitalización. Todo ese estrés, todo lo que ha podido ver, lo que ha podido escuchar, ¿no? En este servicio pues pueden ser turnos demasiado movidos, ¿no? Ingresan pacientes, pueden salir otros de alta, otros llegan a fallecer. Y muchas personas pues ya están conscientes, ¿no? Están poco a poco saliendo de este estado crítico y pues están conscientes de lo que está pasando a su alrededor. Imagínense todo el estrés en el cual han estado sometidos durante este tiempo. Entonces, de eso se trata este último eslabón, ¿no? También de conocer, de resaltar la recuperación de esta persona. Entonces, la actualización de AJA de 2020 es la cadena de supervivencia con 6 eslabones. Y en un nivel intrahospitalario, esta cadena de supervivencia también tiene 6 eslabones. Pero ¿dónde se encontrará la diferencia? Algunos ya se dio cuenta, alguno lo conoció, lo puede poner en el chat. En un nivel intrahospitalario, las personas están deambulando, me refiero a hospitalizados, ¿no? Pueden ser hospitalizados en emergencia, hospitalizados en medicina, en sala de operación. No me refiero a consultorios, ¿no? En un nivel intrahospitalario, una persona que es paciente está pues monitorizada, está en una unidad, tiene su ambiente en el cual el personal de salud lo está evaluando, les hace seguimiento, tratamiento, etc. Entonces, en un nivel intrahospitalario, el primer eslabón es reconocer y prevenir, ¿verdad? Los signos o estar atento a los signos de alarma tempranos. Y por eso tenemos aquí la lupita. Porque nosotros como personal de salud, pues tenemos que estar en constante evaluación, valoración de nuestro paciente. Si tenemos a un paciente con alguna patología que ha ingresado, cardíaca, alguna alteración del estado de conciencia, algún antecedente de riesgo. Entonces, yo voy identificando qué pacientes ameritan de repente un control mucho más estricto, ¿no? Ya no cada 2 horas, sino cada hora, o inclusive cada media hora. Otros de repente necesitarán un control, un monitoreo cada 3 o cada 4 horas. En este caso, entonces reconocemos los signos de alarma de este paciente que está bajo mi cuidado. Si yo soy enfermera, está bajo mi cuidado. Reconozco sus signos de alarma, el paciente está bajando su nivel de conciencia, ¿no? Si entró con un Glasgow 15 conversando, orientado en tiempo, en espacio, en persona, empieza a desorientarse, empieza a haber dificultad respiratoria, empieza a desaturar, aumenta el patrón respiratorio, la polimia, empieza a haber angina, dolor de pecho. Entonces son signos de alarma. Yo tengo que en ese momento evaluar, valorar al paciente y como segundo eslabón, reconocer si estoy en una parada cardíaca y activar la respuesta de emergencia. Ese es mi segundo eslabón. ¿Sí? En este caso, pues muchos de nuestras instituciones de salud que tenemos para llamar
de repente al equipo de salud que responde siempre a las paradas cardíacas en ese hospital, que podría ser personal de UCI, personal de trauma shock. ¿A quién o cómo activamos esta cadena de respuesta a las emergencias? Con un código, ¿verdad? Al menos en mi experiencia, ¿no? Les comento. Nosotros, en un hospital en el que trabajé, se llamaba a un anexo, por ejemplo, llamamos al anexo 100, al anexo, y le mencionamos que estábamos en clave roja, ¿no? Entonces perifoneaba y mencionaban que la clave roja estaba sucediendo de repente en el tercer piso, en la sala de traumatología. Y así el personal que respondía a esta clave roja, por ejemplo, era el personal de UCI. Salía el médico, la enfermera, el técnico con el maletín, con el coche de paro. En otras instituciones como la sienten paro, ¿no? Como en un servicio de repente de ya no se encontraban en la misma UCI. Si pueden poner en el chat en qué presentación nos habíamos quedado. A ver, voy a volver a compartir. Tuve un problema de señal. Nos quedamos en esta presentación, ¿sí? Si me pueden confirmar en el chat. Voy a volver a compartir. Disculpen, chicos. Nos quedamos aquí, ¿verdad? Creo que en esta fue la parte en la que se fue mi señal. ¿Sí? Entonces vamos a continuar. En el nivel intrahospitalario, entonces, el primer eslabón es reconocer los signos de alarma de mi paciente, reconocer que está en una parada cardiorrespiratoria, activar como segundo eslabón, activar la respuesta de emergencias, que sería pues llamar al código el cual nosotros ya tenemos en nuestra institución, que puede ser de repente activar una clave roja, gritar que el paciente está en paro, no sé, hay diferentes anexos a los cuales llaman, uno para que venga el personal con su coche de paro a responder ante esta parada cardíaca. Como tercer eslabón, ya lo que conocemos, ¿no? Brindar RCP de calidad de repente hasta que llegue el equipo, en este caso que puede ser un desfibrilador, ¿no? Las compresiones yo las inicio de forma automática, ¿no? Hasta que llegue el coche de paro y el personal de salud que me va a ayudar a brindar este soporte básico de vida a la víctima. Luego el cuarto eslabón es la desfibrilación, que ya lo hemos conocido. El quinto, cuidados postparocardíaco. Y el sexto también es la recuperación, ¿no? Esto en un nivel intrahospitalario. Entonces, son 6 eslabones, como les mencioné, los 6 eslabones son todos fuertes,
y todos se deben de realizar de la misma manera, de tomar en cuenta tanta importancia que tiene cada uno de ellos para asegurar la sobrevivencia de estas personas, de estas víctimas. Hemos mencionado mucho al paro cardiorrespiratorio, ¿no? Esta emergencia, pero ¿en qué consiste? Es la interrupción de la actividad mecánica del corazón. El corazón se detiene y lo siguiente es que se suprime la función respiratoria. Por eso tenemos esta pirámide para reconocer una persona en parada cardiorrespiratoria. Tenemos persona inconsciente, ausencia de pulso, ausencia de ventilación, ¿no? Entonces creo que es una de las maneras en las cuales podemos recordar para identificar a una persona en parada cardiorrespiratoria. Inconsciente, no hay pulso y no hay ventilación. Vamos a saber reconocer cada uno de estos puntos en la víctima. Sí lo vamos a estudiar. Pero antes de ello, mencionarles esto. El tiempo es crítico en una parada cardiorrespiratoria. Justamente hablábamos del cerebro como órgano principal y sensible ante la ausencia de oxígeno. El daño cerebral comienza a los 4 o a los 6 minutos. Y el daño cerebral irreversible a los 8 o 10 minutos. ¿Qué quiere decir? Que una persona pasado estos 8 o 10 minutos va a estar en un estado de coma, en un estado vegetativo. Puedo recuperar la función cardíaca. Este paciente puede de repente seguir latiendo, vuelve a latir el corazón, pero ya el cerebro está con un daño irreversible y esta persona va a estar pues a lo que denominamos, ¿no?, una muerte cerebral. Imagínense la importancia de los minutos para actuar ante una persona con parada cardiorrespiratoria. Bien, pasemos ahora sí, vamos a conocer este algoritmo de soporte vital básico de este BLS. Muchos lo hemos conocido como reanimación cardiopulmonar básica, ¿no? Es un adiestramiento que nosotros realizamos para reanimación cardiopulmonar. Nosotros como profesionales de la salud, pues nosotros estamos recibiendo esta capacitación porque nos queremos actualizar. Y es importante siempre mantenernos actualizados con las nuevas guías, las recomendaciones, en este caso de la AJA, que es la que he tomado para presentarles el día de hoy. El soporte vital básico proporciona la base para salvar la vida. Enseña los conceptos de RCP de alta calidad. Recuerden, ¿no? Lo que queremos es hacer reanimación cardiopulmonar de alta calidad. Es decir, mejorar la compresión torácica y sabernos mover en trabajo en equipo, en una dinámica de equipo de salud para que podamos recuperar a esta víctima. Y también utilizar de manera correcta el DEA, ¿no? Este dispositivo automático, este desfibrilador automático externo. Todo eso vamos a conocer en este soporte vital básico. Entonces, ¿cuál es el algoritmo de la AJA? Lo tenemos en esta presentación. Reconocemos, punto número 1, reconocemos el paro cardiorrespiratorio. Cuando esta persona no responde, o sea, está inconsciente, cuando esta persona no respira o está boqueando, jadeando, y eso no es normal. Luego tenemos como segundo punto, que ya lo hemos dicho, activo el sistema de emergencias y pido un desfibrilador, ¿no? Eso tiene que llegar. Como tercer punto,
inicio la reanimación cardiopulmonar, las compresiones. Y como cuarto punto, voy a utilizar este desfibrilador y voy a aplicar la descarga. Vamos a analizar cada punto de este BLS. En el paso 1 tenemos reconocimiento inmediato del paro cardiorrespiratorio. Lo que me recomiendan es primero observar la seguridad de la escena. ¿Qué pasa si esta víctima se encuentra al borde de repente de una carretera, donde hay un abismo? ¿Qué pasa si esta persona se encuentra al lado de una escalera? O si esta persona se encuentra al borde de una piscina. Entonces, lo que les estoy queriendo decir es que la escena donde se encuentra la víctima tiene que ser segura. Si está en algunas de esas situaciones, ¿no? O si estoy solo o acompañado mejor, con ayuda de alguien, retiro a la persona, a la víctima de esta zona insegura, que va a ser insegura para la víctima y también para mí, porque yo no puedo estar pues en esta situación de inseguridad si yo voy a ser el que le va a dar el soporte de vida, ¿no? Me puede pasar a mí también un accidente. Entonces, lo primero es seguridad de la escena. Observo rápidamente dónde se encuentra esta víctima. Y lo otro es la bioseguridad. ¿Y esto por qué lo he agregado? Porque estamos en un contexto de pandemia. Aún nos encontramos en un estado de emergencia sanitaria. Entonces, nuestra bioseguridad es muy importante. ¿A qué llamamos medidas de bioseguridad actualmente? Creo que ya las conocemos mucho debido a la coyuntura. El uso de una mascarilla. Actualmente es obligatorio doble a nivel de nuestro país. El uso de la doble mascarilla que cubre nariz, boca y mentón. Otra medida de bioseguridad, muy importante, ¿no? El lavado de manos y mantener una sana distancia o evitar lugares cerrados. Entonces son medidas de bioseguridad que tenemos que recordar. En un contexto de pandemia es muy importante también, pues, siempre tener en cuenta la bioseguridad para nosotros, porque nosotros como profesionales de la salud tampoco podemos poner en riesgo nuestra vida, nuestra salud. Luego, pasamos a valorar si responde y respira, ¿no? Hemos dicho que queremos saber si esta persona está en paro cardiorrespiratorio. Hemos mencionado la pirámide, que era inconsciencia, si no hay pulso, si no hay respiración. Entonces, ¿cómo valoro si no responde y no respira? Toquen a su víctima por el hombro y háganle la pregunta. Señor, ¿se encuentra usted bien? Señor, ¿se encuentra usted bien? Lo podemos repetir. Si no responde y no respira, estamos ante una parada cardiorrespiratoria. Y esto lo he hecho en cuestión de segundos. Paso 2, ¿no? Seguimos avanzando. Activo la cadena de supervivencia. Tú, ¿no? Tú, Juanito, llama al, ¿qué números hemos dicho? Al 106. O tú, llama al 116. O si estamos en un ambiente intrahospitalario, activamos el código de emergencia, clave roja, paciente en paro, ¿no? Para que venga este soporte con el desfibrilador, de repente con el coche de paros, o bien venga la ambulancia con el equipo de salud entrenado y capacitado. Y finalmente el objetivo es, en esta llamada, decir que estamos con una víctima en parada cardiorrespiratoria y que necesitamos obtener un desfibrilador. Es el objetivo de la llamada para que venga el personal
a asistir a la víctima. Tercer paso. En el tercer paso vamos a ver a la compresión. La recomendación de la AJA, que me dice en cuanto a este punto, me recomienda hacer compresiones fuertes y rápidas en el pecho. Esa es la recomendación que me da. Para eso solamente utilizo las manos. Y un personal lego, ¿a quién llamamos personal lego? Una persona que no está instruida en este campo de la salud. Entonces, una persona lego puede realizarla. Y obviamente un personal de salud lo tiene que hacer con mucha calidad y destreza. ¿Por qué las iniciales del CAB? Anteriormente, en este punto, mi recomendación, ¿cuál era? De la AJA, ¿no? Según las guías anteriores, era el A, B y C. Es decir, comenzar con la vía aérea, seguir con la ventilación y finalmente con la compresión. Pero se ha demostrado, gracias a las evidencias científicas, que la recomendación de iniciar con compresiones y luego con la vía aérea y ventilación, pues me asegura que yo restablezca la circulación, ¿no? Para que pues pueda seguir ingresando este flujo de sangre y oxígeno hacia el cerebro. Es gracias a las compresiones. La RCP puede mantener la circulación de sangre oxigenada, ¿no? Hacia el cerebro a través de estas compresiones. Pero no solamente va a ir al cerebro, recuerden que tenemos muchos órganos también importantes. Entonces vamos a brindar este soporte de compresiones hasta que se restablezca el ritmo cardíaco normal, ¿no? Hasta que venga pues el personal de salud capacitado de repente con su desfibrilador. Porque cuando el corazón sufre esta parada cardíaca, ya no se va a recibir sangre oxigenada en nuestros órganos. Y la falta de sangre, de oxígeno, por ejemplo, en el cerebro, ya hemos conocido que me puede producir hasta un daño irreversible en solo unos minutos. Entonces, paso 3 es iniciar compresiones, pasar luego a la vía aérea y las ventilaciones. Entonces, una forma de memorizarlo, ayudar a que nos memoricemos en el orden, es utilizando las iniciales del CAB, ¿sí? En este caso, C de compresiones, A, que en inglés, que significa pues la vía aérea, y la B por sus iniciales en inglés de respiración. ¿Cómo compruebo si hay pulso? Antes de iniciar mis compresiones, voy a primero verificar si tiene pulso o no el paciente. Muchos de nosotros sabemos controlar el pulso en una persona, en un paciente consciente, despierto. Pero ¿cuál es la recomendación de valorar el pulso en una persona en parada cardiorrespiratoria? Hacerlo en una arteria de gran calibre que me asegure la percepción del pulso, ¿no? Me ayuda pues a disminuir errores a la hora de identificar el pulso. Tomando en cuenta el pulso carotídeo. La arteria carótida transporta sangre oxigenada del corazón al cerebro. El pulso en la arteria carótida la puedo sentir en una zona de mi organismo, como es en la zona frontal del cuello. Utilizando 2 dedos de mi mano, el índice y el medio,
ubicamos el cuello, específicamente la tráquea, ¿no? Que es esta parte, este órgano cartilaginoso, y lo deslizamos ambos dedos juntos, específicamente la yema de estos dos dedos, al costado de la tráquea, y valoramos la presencia o no del pulso. Entonces es muy importante reconocer el pulso carotidio en la víctima. Esto no me demora más que unos segundos. Luego paso a valorar la respiración. ¿Cómo valoro la respiración? Con unas iniciales que me ayudan, pues, al menos a mí, a recordar cómo valorar la respiración. Con las iniciales del BES. La V de ver, la E de escuchar y la S de sentir. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que acercar la vista al tórax del paciente para ver si hay inspiración y expiración, ¿no? Si hay este movimiento torácico. También me acerco a su vez a la vía respiratoria del paciente para escuchar si está respirando y a su vez sentir si hay respiración. Por esto, en este punto es muy importante recordar nuestra bioseguridad en caso de pandemia. Actualmente, ¿verdad? Considerar mucho si realizamos este punto. De repente solamente podemos utilizar el ver, ¿verdad? O si tenemos la seguridad de que esta víctima, al ser mi familiar, ¿no? Esté libre de ponerme en contacto de una infección, entonces lo puedo realizar de forma completa, el BES. ¿Cuánto tiempo demoro en hacer este paso? No debo demorar más de 10 segundos como máximo, ¿verdad? Hasta aquí no voy todavía ni siquiera un minuto, ¿verdad? Me está tomando más que unos segundos hacer esta primera parte. Una vez que identifiqué que el paciente no hay pulso, no respira, está inconsciente, ¿verdad? Nunca me respondió cuando le hice la pregunta, señor, ¿se encuentra usted bien? Paso a mis compresiones, ¿ya? Iniciamos la letra C, de este CAB, que me recomienda la AJA, con las compresiones torácicas. La imagen nos ayuda a identificar cuál es la correcta posición de la víctima y del personal de salud al utilizar los brazos, las manos, de manera correcta. Vamos a seguir los pasos de la siguiente manera. Voy a acostar a la persona, a la víctima, de espalda, ¿no? Porque muchas de esas víctimas pues, pueden de repente desvanecerse y caer de repente con el abdomen hacia el piso. Entonces lo que vamos a hacer es poner la espalda sobre el piso, que sería la superficie firme, ¿no? Lo que necesito es una superficie firme, porque si es una superficie blanda, por ejemplo, como un colchón de una cama normal, la compresión que yo voy a hacer no va a ser efectiva. La recomendación es una superficie plana, firme, y la espalda, pues, ¿no? En contacto con esa superficie. El personal que va a brindar la ayuda, me debo colocar de rodillas a la altura de los hombros de la víctima. Ubico una mano, específicamente la base de la mano, que es la parte inferior de la palma, sobre el centro del tórax. ¿Cómo ubico el centro del tórax? Me puede ayudar con la línea intermamaria, es decir, entre los pezones. Allí coloco una palma. Lo siguiente es la otra mano que estaba libre,
Voy a ponerla encima de la primera mano que está sobre la víctima y voy a entrelazar los dedos. Esa es la correcta postura de mis manos. Luego, voy a poner los brazos de forma perpendicular al cuerpo. Es decir, ¿qué quiere decir de forma perpendicular? Los codos estirados. Por eso lo estoy señalando ahí con esa flecha roja. Voy a colocar mis hombros, es decir, voy un poco hacia adelante de tal manera que establezca una línea recta. Los hombros a la misma altura de la palma de mi mano. Porque yo la compresión, la fuerza que voy a ejercer va a ser de mi cuerpo, no va a ser de mis brazos nada más. Me voy a cansar más rápido y no voy a hacer a la profundidad adecuada. Por eso estoy siguiendo estas recomendaciones, ¿eh? Ahora sí voy a hacer la compresión. La compresión consiste en presionar hacia abajo mi mano con el tórax de la víctima. ¿Cuánto? Unos 5 centímetros de profundidad es la recomendación, pero no más de 6, porque también estaríamos entrando de repente a un riesgo, a una posible fractura. Lo ideal es una profundidad de 5 centímetros, ¿no? Aunque esto muchas veces ha pasado, ¿no? Una persona delgada, adulta mayor, quizás. Ustedes saben con tantos factores de riesgo de una persona adulta mayor o una persona delgada, desnutrida, puedo llevar a que padezca de una fractura, quizás en clavícula, en cualquier otra parte, y la recomendación por ello es 5 centímetros de profundidad. Usar el peso de mi cuerpo, no solo el de mis brazos, cuando hago estas compresiones. Realizo la compresión con firmeza y a un ritmo aproximado de 100 compresiones o hasta 120 en un minuto. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas compresiones puedo dar en un minuto? Voy contando hasta 100 o 120. Si doy menos, no estoy recuperando ese flujo sanguíneo de manera mecánica. Estoy haciendo de forma inefectiva. Y si doy más, quiere decir que no estoy dando el tiempo adecuado para que la sangre también circule. Entonces, por eso la recomendación es en esta cantidad por un minuto, de 100 a 120. Porque tenemos que dejar que el tórax vuelva a su posición, ¿no? Así como yo comprimo, tengo que dejar que retraiga. Comprimo y retraigo, comprimo y retraigo. Esa es una compresión adecuada, 100 a 120 por minuto. Reducir las interrupciones, ¿no? Las interrupciones de las compresiones torácicas pues deben evitarse durante esta reanimación cardiopulmonar, porque así se reduce el flujo de sangre que yo quiero recuperar, ¿no? Que llega a mis otros órganos como son el cerebro. Y probablemente también estoy reduciendo la supervivencia, ¿no? Si busco muchas interrupciones. ¿Qué pasa si yo de repente estoy con 2 personas? ¿Puedo ir alternando? Claro que sí. Si yo veo que a los 2 minutos, ¿no? No viene la ayuda solicitada, cambio de repente la persona que me estaba acompañando puede hacer ahora las compresiones y yo voy descansando. Hacemos un cambio. O si antes de llegar a los 2 minutos me he cansado, esta persona que está ayudando a la víctima está agotada, no va a dar la misma fuerza en sus compresiones, entonces también se debe de cambiar, ¿sí? Para evitar dar compresiones insuficientes. Más adelante vamos a explicar el ciclo de las compresiones, ¿no? Que consiste en las famosas 32, es decir, 30 compresiones y 2 ventilaciones.
Pero antes de ello, aquí están las recomendaciones que les estaba diciendo acerca de las compresiones, los puntos básicos. Ahora debo de reconocer el siguiente paso, que era la letra A. Ya conocimos la C, pasemos a la A de las vías aéreas, ¿no? Las vías respiratorias. En este caso, ¿cómo abro la vía respiratoria de una persona? Lo voy a hacer mediante una maniobra. ¿Cómo se llama esta maniobra? La maniobra del frente mentón. Es muy conocida por ese nombre, frente mentón. ¿Qué quiere decir? Inclino la cabeza y levanto el mentón, utilizando también mis dos manos. Coloco una palma de mi mano sobre la frente de la persona y me inclino suavemente, la cabeza hacia atrás. Y con la otra mano voy a levantar suavemente con mis dedos el mentón hacia adelante. De esa manera abro las vías respiratorias. ¿Sí? Mira acá. Una mano en la frente, la otra en el mentón, hacia arriba y levanto la cabeza. De esta forma, las vías respiratorias están libres, ¿no? Eso es lo que quiero garantizar con esta maniobra. ¿Y qué pasa? Como recuerden, ¿qué pasa? Una persona está con una sospecha de trauma vertebral, ¿no? Porque estamos hablando también de soporte vital en personas con trauma. En este caso, la vía aérea no se utiliza para aperturarla la maniobra frente mentón. Se utiliza la otra maniobra, denominada tracción de la mandíbula, ¿no? Ante sospecha de trauma en esta zona de la columna vertebral cervical. ¿Cómo lo realizo? Con el apoyo de mis dos manos, me voy hacia la cabeza de la persona, ¿no? Estoy hacia la cabeza de la persona, ubico mis dos manos en la mandíbula de la víctima y no levanto, no extiendo el cuello, solamente voy a levantar las mandíbulas al mismo tiempo. De esta manera se apertura la vía aérea en una víctima con sospecha de trauma. Trauma cervical, sobre todo, ¿no? Hemos visto muchas veces que las víctimas pueden llegar por accidentes automovilísticos y portando inclusive ya un collarín. Y cuando queremos aperturar vía aérea, pues en este momento, entonces si vamos a retirar con mucho cuidado el collarín, entonces procederemos a hacer apertura de vía aérea utilizando tracción de la mandíbula, ¿no? La respiración. Esta es la última letra del CAB, recuerden. La respiración de rescate puede ser boca a boca, pero ¿qué pasa si hay una lesión grave en esta zona? Entonces no se va a poder abrir. ¿O qué pasa si estoy en un contexto como el actual de la pandemia? ¿No? O antes de la pandemia, inclusive enfermedades infectocontagiosas que podrían poner en riesgo al personal de salud al tratar de realizar respiraciones en una víctima. Entonces, mi recomendación actual es hacer respiración de rescate utilizando un dispositivo que es, este dispositivo es de una mascarilla. Muchas de estas tiene esta característica como la que están viendo aquí. Es una mascarilla que puede tener un filtro de aire, ¿no? Que es muy eficiente para, pues, evitar la diseminación de agentes infecciosos al personal de salud que está dando respiración. Entonces, la recomendación es, si yo voy a hacer este paso de respiración, debo tener, entonces, y utilizar esta mascarilla. Esta mascarilla es un sistema de barrera, ¿no? Ante posible contacto de agentes infecciosos. Para utilizarlo,
se tiene que seguir en cuenta los siguientes pasos, ¿no? Primero, yo abro la vía aérea. Utilizo la maniobra frente-mentón, como lo ven. Luego, para la respiración boca a boca, en este caso, utilizando la mascarilla, voy a cubrir nariz y boca de la víctima. Voy a tratar de apretar la mascarilla porque yo quiero que se haga un sello, ¿verdad? Y finalmente realizo una respiración. Inhalo y realizo la respiración a la víctima. Tiene que ser durante 1 segundo. Y tengo que observar, porque en la posición en la que se encuentra este personal, como lo ven aquí, los ojos permiten observar el tórax si se eleva o no. Si se eleva, ya te hice una respiración. Nuevamente yo inhalo, me preparo para dar mi segunda respiración. Y una vez que yo hice mis 2 respiraciones, voy a proceder sin detenerme a mis compresiones, ¿ya? Para seguir con el flujo sanguíneo. Claro. Como lo hice la pregunta de su compañera Stephanie, ¿no? Muy bien, gracias por tu pregunta. Esta mascarilla, lo ideal, pues, es que sea unidireccional. Va a permitir la entrada del aire que yo estoy brindando a la víctima, ¿no? Porque, ¿qué pasa si es bidireccional? Lo que va a exhalar este paciente va a retornar hacia el personal de salud. Entonces, no estoy cumpliendo ningún sistema de barrera. Entonces, un sistema de barrera efectivo es cuando esta mascarilla, pues, cuenta con su filtro de aire de alta eficiencia y así disminuir este riesgo de posibles infecciones, ¿no? La recomendación es, si yo tengo ese dispositivo, realizar este paso de respiración. En un ambiente intrahospitalario, pues tenemos nosotros en muchos ambientes por normativa, nuestro coche de paro. Este coche de paro está implementado con soporte de vía aérea. Este dispositivo, ¿no? Es para nosotros, pues, conocido como el AMBU. ¿En qué consiste? Es una bolsa, una válvula y una máscara, ¿no? Acá tenemos la bolsa, la máscara y la válvula. En este caso, pues, cuando viene el equipo para responder ante la parada cardiorrespiratoria en mi hospital, lo vamos a utilizar, ¿verdad? Y tenemos que, por ejemplo, utilizarlo a la vez cuando uno está haciendo compresiones y el otro está haciendo las ventilaciones, ¿no? Tenemos acá 2 personas, ¿no? Lo vamos a realizar si estamos entre 2 por lo menos. Consiste en dar una respiración cada 6 segundos, ¿no? La persona que se encarga de la vía aérea va ventilando, cuenta hasta 6 y va a realizar otra ventilación. Con ese dispositivo bolsa, válvula, máscara, el AMBU, yo tengo que tener mi sistema de oxígeno conectado. ¿A cuántos litros? A 15 litros, ¿verdad? Para que se insufle esta bolsa de reservorio. Y también otra recomendación es, si contamos con una cánula de Guedel o la cánula orofaringea, pues utilizarla, colocarlo en la víctima y encima de ello ubicar el AMBU y realizar las ventilaciones. ¿Cómo hago el sello de esta máscara? Pues, a ver, acá. ¿Cómo logro que se selle, no? La persona que va a estar en la parte de las ventilaciones tiene que estar entrenada en el sellado de esta máscara, si no, no va a servir de nada que se le dé una ventilación insuficiente, de poca calidad, ¿no? Voy a utilizar una mano, el dedo pulgar,
y el dedo índice va a sellar la mascarilla en forma de C. No, acá está el dedo pulgar y el índice hacen una especie de C, sellan nariz, la boca y hacia el mentón. Hacen una especie de C. Y los demás dedos hacen una forma de E, como lo ven aquí, y aperturan o elevan la mandíbula, ¿no? De esta forma estoy haciendo un buen sellado de mi máscara ambú. Y con la otra mano procederé a insuflar la bolsa de la mascarilla ambú. Esa es la manera adecuada. Y cuando les mencioné acerca, en todo coche de paro, maletín de rescate de vía aérea, tenemos también a nuestra cánula de Gödel. Esta cánula me va a permitir pues la apertura de una vía aérea de tal manera que es, mientras de repente se va preparando una vía aérea invasiva más permanente como lo es una intubación endotraqueal, ¿no? Esta cánula orofaringea, también llamada cánula de Gödel, tiene diferentes tamaños. Entonces, si yo estoy ante una víctima adulta, voy a seleccionar el tamaño adecuado. Tenemos un tamaño 5, un tamaño 4. Y para colocar, yo debo seguir las recomendaciones siguientes. Coloco la cabeza de la víctima en posición neutra, ¿no? Selecciono el tamaño adecuado de la cánula. Para ello yo puedo medir el tamaño de la cánula, el adecuado, que sería equivalente a la distancia que hay entre el ángulo de la boca hasta el lóbulo de la oreja. De tal manera que puedo identificar el tamaño adecuado. Procedo a abrir la boca, la vía aérea del paciente, y voy a introducir la cánula. Identifico la parte cóncava, que lo vemos en el paso 1. La parte cóncava va a ingresar primero. Esta va a ir hacia la parte superior de la cabeza. Introduzco aproximadamente hasta la mitad para dar un giro que ya corresponde al paso 2. En este giro termino de ingresar, un giro de 180 grados de ingresar toda la cánula. La adapto a la boca, a la anatomía de mi paciente. Y los bordes, ¿no?, que es como una especie de corona, se apoyan en la superficie externa de los dientes. Una vez que he colocado mi cánula de Gödel, entonces puedo continuar con hacer mi sellado de mi máscara ambú. Hago la C con el pulgar índice, la E, elevo mandíbulas. Ya conecté mi soporte de oxígeno a 15 litros y voy a, con la siguiente mano libre, a realizar mis ventilaciones. Eso es en cuanto a una correcta ventilación. Si tenemos ya estos dispositivos, pues tenemos que utilizarlo. Y para terminar, lo que les había adelantado, ¿no? Hay una relación compresión-respiración, llamamos ciclos, ¿no? Los famosos ciclos de compresión y respiración. En este caso, un ciclo es considerado 30 compresiones y 2 respiraciones de rescate. Eso es un ciclo. ¿Cuántas veces la puedo repetir? Por ejemplo, 5 veces. Hacer 5 ciclos de 32. ¿Hasta cuándo? Bueno, pues hasta que haya señales de movimiento, de recuperación de la víctima, o hasta que llegue el personal de salud respondiendo mi cadena, que yo ya había activado mi primer eslabón, ¿no? El ciclo entonces consiste en 30 compresiones, comprimir fuerte, comprimir rápido y 2 ventilaciones. Si me encuentro solo, si estoy capacitado,
Si estoy listo para actuar y tengo confianza en mis habilidades, entonces verifico el pulso, no hay pulso, verifico que no hay respiración, esto más o menos en unos 10 segundos. De manera inmediata activo la cadena de supervivencia, llamo para que me traiga un desfibrilador. Termino la llamada y comienzo con mis compresiones en el pecho. Comienzo con mi ciclo. 30 compresiones, 2 respiraciones de rescate. Pero si yo estoy con una persona que no está capacitada, o de repente no estoy seguro de cómo es este ciclo, cómo es este soporte vital básico, entonces la recomendación es solamente comprimir ininterrumpidamente el tórax entre 100 a 120 compresiones por minuto hasta que llegue el personal de emergencia. Y en el caso de este contexto COVID, no es necesario entonces también hacer esta respiración de rescate, pues de repente no todos tenemos esta mascarilla, ¿no? Lo ideal es, por bioseguridad, para salvaguardar siempre, ¿no?, mi salud como personal de salud, entonces comprimir a un ritmo de 100 a 120 compresiones por minuto. Esa sería la recomendación principal. En resumen, ¿no? En resumen, cuando hablamos de adultos, este ciclo consiste en 30 compresiones por 2 respiraciones, ¿no? Acá tenemos lo primero, son las compresiones, y lo segundo son las respiraciones. Lo puedo repetir durante 5 ciclos. ¿Qué quiere decir? Llegué a mi 5.º ciclo y valoro si volvió el pulso, si la persona vuelve a tener movimiento, si despertó. Si son dos reanimadores, en el caso de adultos, también, ¿no? Un ciclo de 32. Lo puedo repetir 5 veces y vuelvo a evaluar a la víctima, ¿no? Si hay movimiento, si respira, si vuelve a tener pulso o si está nuevamente consciente. Y una pregunta es muy realizada, ¿no? De repente en el caso de los niños. En el caso de los niños no hay la diferencia de las recomendaciones, no es mucha. El orden de este soporte básico de vida es el mismo. Primero reconozco al niño que está, ¿no?, inconsciente, no respira, activo mi cadena de supervivencia, llamo, realizo compresiones, pero un ciclo lo consideran, acá es la primera diferencia, un ciclo lo consideran 15 compresiones y 2 respiraciones. Luego de 10 ciclos, puedo recién evaluar si retornó el pulso, si volvió a despertar, si hay movimiento de esta persona. Esa es la recomendación. Compresiones y ventilaciones en un ritmo de 15-2. O de igual forma, si estoy solo, no estoy capacitado, estoy inseguro, conozco, no puedo realizar ventilaciones, no llega todavía mi personal de salud, voy a hacer 100 a 120 compresiones por minuto. En cuanto a la profundidad, también puede variar. Puede ser la profundidad indicada a unos 4 centímetros. ¿Sí? Esa sería también una diferencia más. Y todo este ciclo de compresión y respiración, pues se puede detener, además, si es que yo encuentro respuesta en la víctima, se detiene tan pronto se consiga un DEA, ¿no?, que es el desfibrilador que yo he solicitado para realizar mi descarga, pues, ¿no? Y voy a seguir las instrucciones cuando llegue este desfibrilador. Bien.
A ver, una pregunta más acerca de, antes de pasar a lo que es el DEA. Dice, si no tenemos la mascarilla de barrera, ¿podemos saltar las respiraciones? Sí, como les dije, ¿no? Si estoy solo, si no tengo las medidas de bioseguridad, si estoy en este contexto COVID, entonces la recomendación es compresiones a un ritmo de 100 a 120 por minuto. ¿Y qué tanto afecta en la reanimación? En realidad, la reanimación, la recomendación es si yo las realizo en un minuto de 100 a 120, estoy asegurando el flujo sanguíneo, esa sangre oxigenada hacia el cerebro y hacia los demás órganos, ¿no? No estaría afectando si sigo en este ritmo de 100 a 120 por minuto, ¿no? Porque con esto yo garantizo que el oxígeno siga llegando hacia los órganos principales como lo es el cerebro, ¿no? Porque siempre nosotros nos preocupamos, vamos a recordar que el que primero va a sufrir ante la ausencia de oxígeno es el cerebro, ¿no? Para evitar estas muertes cerebrales. Y de nada va a servir que la persona vuelva a tener pulso, vuelva a tener latido, si ya pasaron unos 8 minutos, 10 minutos y la persona ya está en estado vegetativo, muerte cerebral. El paso 4 es cuando llega mi desfibrilador, ¿sí? Entonces, antes de conocer este paso, vamos a hacer una recapitulación de lo que ya hemos estudiado, pero a través de un video que nos va a ayudar también, ¿sí? Me dicen si es que se logra ver. Un momento voy a compartir la parte del video. Me pueden escribir en el chat nada más si es que se logra ver y escuchar. A ver. ¿Se está viendo? Pueden poner una manito o poner sí. Y si es que se escucha, ya, gracias. Gracias, Valentín. Es muy corto y es muy didáctico y resume hasta donde hemos avanzado. Usando solo las manos. Arrodíllese al lado de la víctima. Ponga el talón de una mano en el centro del pecho y la otra mano encima de la víctima. Comprima fuerte y rápido en el centro del pecho hasta que llegue a la mitad. Es importante mantener una frecuencia de minutos sin compresiones por minuto y aproximadamente a la izquierda. Usando solo las manos. Pero si no hay un adolescente o un adulto sufre un colapso súbito, no tome recuerden llamar al número de emergencias y después continuar con la inyección del pecho hasta que llegue a la respiración puede salvar una vida. Para obtener más información, visite information.com. Bien. De esta manera, entonces, refrescamos lo que hemos compartido. Gracias por haberme confirmado, chicos. Gracias, Ariana. Y vamos a continuar ahora con el siguiente paso, que es, voy a compartir la presentación nuevamente, el uso del DEA, ¿no? Muchos habrán tenido esa experiencia, a ver si pueden ir poniendo, han utilizado este DEA, quizás han trabajado en un ambiente de ambulatorio, con ambulancias, han trabajado en un hospital, tuvieron un DEA en su servicio, como no llegaba a los de cuidados intensivos, ustedes tuvieron que atender con su DEA que tenían a la mano, lo han sabido utilizar, les ayudó tener un DEA a la mano, se asustaron porque nunca lo utilizaron o siempre lo vieron en videos y nunca en la práctica. Pues es muy importante este dispositivo automático porque son dispositivos en que me da una descarga eléctrica con el objetivo que el corazón vuelva a funcionar, ¿no? Hago que reaccione este corazón que se había detenido.
Su uso aumenta las probabilidades de supervivencia. ¿Qué quiere decir? Como lo dice en el video, sería lamentable que solamente haga reanimación cardiopulmonar con mis manos, porque no hay esta corriente eléctrica, esta descarga, que me va a ayudar a que vuelva a funcionar de manera inmediata el corazón, ¿no? Estoy disminuyendo el porcentaje de sobrevida si es que no cuento con este DEA. Su uso es muy sencillo de utilizar, ya que hay una voz en este dispositivo automático que me va a guiar para utilizarlo. En general, en algunos países, obviamente no es nuestro caso, lamentablemente, sí se encuentran distribuidos en lugares públicos. Aunque actualmente, preguntando a algunos colegas, están logrando distribuir en algunos de repente centros comerciales porque son ambientes muy concurridos, ¿no? En realidad, en cualquier espacio público tendría que ser de manera obligatoria, pues, encontrar un DEA, ¿no? Ante un caso de emergencia que se pueda producir ante situaciones de parada cardiorrespiratoria. Inclusive, en estos países más desarrollados, ¿no? Pueden haber hasta aplicativos en nuestros celulares para saber localizar dónde encuentra un DEA. Imagínense, ¿no? Así salvan más vidas, ¿no? Que ese es el objetivo, pues, de nosotros, ¿no? Imagínense si tengamos un desfibrilador en una zona deportiva, en una zona pública, que ya sea una normativa, sea una realidad para nosotros, ¿no? Sería la clave para obtener mejores resultados de reanimación. Imagínense si nosotros nos encontramos en esta situación o un ser querido, ¿no? Quizás si no nos ponemos a pensar en eso, recién valoraríamos la importancia de ciertas medidas sanitarias, ¿no? El costo sería, pues, más que nada un costo, pues, de vida, ¿no? Lo que nos ayudaría a rescatar a muchas más personas ante esta emergencia. Bien, el resumen, el desfibrilador, que es un DEA, dispositivo automático, va a seguir las 4 instrucciones. Primero es encender, luego es el paciente, que quiere decir colocar los parches al paciente, analiza de forma automática y descarga. Como es automático y es inteligente, hemos dicho que él va a reconocer cuál es ese ritmo que se tiene que descargar. Hay ritmos en parada cardíaca que no son desfibrilables. ¿Han escuchado alguna vez ello? ¿Qué me está hablando?, dirá la licenciada. Claro, hay situaciones en las que el DEA no va a realizar la descarga. No es porque se haya malogrado, no es porque ya se venció, ¿no? O no lo usé bien de repente. Si yo sigo los pasos, este DEA va a reconocer, va a analizar el ritmo, y si no corresponde a un ritmo desfibrilable, entonces no va a aplicar la descarga. ¿Qué quiere decir en ese caso? No vamos a estar de brazos cruzados, no vamos a buscar otro DEA, no, esto no funciona y lo cambio. No, significa que yo debo seguir con las compresiones. Eso significa. Significa que este ritmo no es desfibrilable y tengo que trabajar con mis compresiones. En ese caso alternaré con otro personal si estoy cansado, si pasaron 2 minutos, y el médico, ¿no? Que todo un equipo de salud, porque si ya llegó el equipo de salud con el DEA, entonces tenemos médico, un médico que dirige, otro que ve el tiempo, otro personal de enfermería que está dando ventilaciones, otro personal que está dando de repente medicación. Yo ya voy a llegar a un nivel avanzado, todavía no llego, pero estoy a punto de llegar. Entonces voy a buscar las otras causas de esta parada cardíaca y voy a tratar de actuar en ellas. ¿Sí? Toda esta parte interesante va a ser cuando hablemos de una reanimación cardiopulmonar avanzada. Bien, entonces pasamos a conocer cada uno de estos instructivos del DEA. Este es un DEA, ¿no? Conózcanlo, se los presento para los que no lo han visto. El primer botón que se debe de apretar, inclusive viene enumerado,
para que no nos confundamos, como punto 1, y al costado está el botón del encendido, ¿no? Aprieta este botón de encendido. Siguiente. Hemos dicho que es el paciente. ¿Qué quiere decir? Este dispositivo, como lo ven acá, tiene una conexión, ¿no? Que es un cable de los parches que estoy viendo acá. Estos parches, ¿no? Se colocan en el paciente. Entonces, en este caso, ¿cuál es la recomendación? El paciente que está en una superficie firme, con la espalda bajo el piso, con el pecho descubierto, y ubico mis dos parches. Uno, el que va en la parte del lado derecho, muy cercana al hombro derecho, inclusive tiene el dibujo de dónde anatómicamente corresponde, ¿no? Lo hace mucho más fácil, más rápido. Y el segundo, que va en la zona intercostal o los costales, la parrilla costales izquierda, ¿no? Porque acá estoy tratando de llegar a este triángulo imaginario del corazón, ¿no? Ubico la parte del ápice para que llegue ahí mi descarga eléctrica. También en ese segundo parche tengo la imagen para que de forma anatómica y automática se la coloque en el paciente. Lo ideal, pues, es que se adhiera muy bien, pero hay casos, como también me ha pasado, que hay pacientes con demasiados vellos, ¿no? Quizás van a hacer que se levante un poco el parche y no, pues, se tenga la descarga adecuada. Entonces, lo ideal es de manera rápida, si tengo tijeras, cortar al ras lo más rápido posible en la zona en la que voy a pegar el parche, ¿no? Porque hay varones en los cuales tienen demasiado vello que puede perjudicar la adhesión de estos parches. ¿Qué más puede pasar? De repente en una persona muy obesa. Una persona muy obesa tiene el abdomen muy globuloso. Entonces, tratar de ubicar de forma adecuada también el parche, ¿no? Siguiendo pues, la valoración de mi paciente, ¿no? Saben que cada paciente es diferente. Bien, una vez que coloco los parches, paso a lo siguiente. El dispositivo automático externo va a hacer el análisis. Para el análisis, me va a mencionar que despeje la zona mientras el ritmo del paciente es analizado, ¿no? De preferencia, en este momento, yo voy a detener mis compresiones, ¿no? Acá he detenido solo por unos momentos porque el desfibrilador está analizando el ritmo, ¿sí? Para no confundirlo con mis compresiones, acá he detenido estas compresiones y está analizando el ritmo, ¿no? Estoy atento a la voz de comando del DEA. Finalmente reconoció el ritmo. Para la siguiente sesión, ustedes tienen una tarea. ¿Cuáles son esos ritmos desfibrilables? A ver, para que en la siguiente me vayan respondiendo cuando yo haga la pregunta. ¿Cuáles serán esos ritmos desfibrilables? Entonces, este DEA los inclusive te va a mencionar que despejes, ¿no? Y el personal de salud, uno de ellos, tiene que dar el comando. Todo está despejado, porque ¿qué pasa si hay alguien en contacto con la víctima? Pues también va a tener su descarga eléctrica. Vamos a tener dos víctimas. Entonces, mucho cuidado, ¿no? Todo está despejado, uno de nosotros tiene que
Una vez más está ahí con todos los participantes. Sí, voy a volver a presentar. Ya nos habíamos quedado en el uso del dispositivo del DEA. A ver. Ese es uno de los problemas de los cuales nos podemos encontrar cuando estamos en vivo. Mil disculpas. Bien. Ahora sí, ¿verdad? Entonces, finalmente nos habíamos mencionado que el paso de análisis significa que detecta el ritmo si es desfibrilable o no para realizar la descarga. En el último paso vamos a proceder a la descarga y para eso yo dicto la voz de comando que todo esté despejado, porque si no vamos a tener a más víctimas que reciban esta descarga, ¿no? Menos personal de salud para brindar este soporte. Como último, para esta desfibrilación que sea efectiva, una vez que se ha realizado esta descarga, yo tengo que valorar automáticamente el pulso. ¿Dónde se valora? En la arteria carótida. En este caso, una vez que no hay pulso, entonces voy a volver a hacer compresiones. De manera automática, no voy a detener, voy a seguir comprimiendo y al cabo de 2 minutos puedo repetirlo. ¿Qué quiere decir? Nuevamente el DEA analiza el ritmo y va a descargar si procede. En este caso, si nuevamente no es efectivo, no hay retorno del pulso, continúo con mis compresiones hasta 2 minutos. Valoro el pulso, aplico, analizo el ritmo con el DEA y va a hacer la descarga si procede. Y así, ¿no? Voy a seguir repitiendo este ciclo cada 2 minutos, ¿no? Por lo menos debo dejar descansar 2 minutos antes de una descarga. Y en este lapso de 2 minutos voy a seguir con mis compresiones. ¿Hay alguna pregunta más acerca de esta parte? Luego va a seguir el soporte vital avanzado, que es lo que vamos a continuar el día de mañana, el famoso ACLS. ¿Sí? Ya recuerden las tareas que les he dejado acerca de cuáles son esos ritmos desfibrilables. Para cerrar esta parte del uso del día, vamos a nuevamente presentarle un video. Un momentito. Esto ya está. Perdón. Uy. Quiero primero compartir la pantalla antes del audio. Ahora sí. Confírmeme por el chat que se ve, por favor. ¿Sí? Manito arriba o un sí. Voy a empezar a reproducirlo. Gracias, Valentín. Cuando alguien en automático prioriza cuando haces. Sigamos siempre las explicaciones.
Bien, espero que el día de hoy hayan podido tener los conocimientos acerca de este soporte vital básico mucho más completo. Hemos tratado de absolver algunas dudas. Muchas gracias a todos por su participación. Sé que esta manera virtual tiene algún